Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, contentísimo en el lunes 13 de noviembre. Un saludo cordial a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, El Gobierno de la Mañana. Señores, son muchas las cosas que se han anunciado en el fin de semana, sobre todo alianzas, pactos, actividades políticas. Nuestra vida cotidiana hasta febrero, marzo y luego mayo va a estar total y plenamente llena de estos aconteceres políticos. Pero el más trascendente, no se puede subestimar, fue el anuncio de la Alianza Rescate RD. Y yo quisiera partir para hacer mi comentario de la data que los voceros, el vocero oficial, Miguel Vargas Maldonado, ofreció a los medios de comunicación para, a partir de esta data, pues hacer nuestro comentario. Vamos a dividir esta data al nivel municipal y luego a nivel congresional. En el nivel municipal se anunciaron alianzas de 145 de los 158 municipios y a nivel de distritos municipales 215 de los 235 municipios. Si hablamos de la cobertura geográfica, esto representa el 91% de todo el territorio que significan estas demarcaciones territoriales. Si se analiza desde el punto de vista electoral, esto representa el 88% del electorado. Entonces, esto es con relación a la parte municipal. En la parte congresional, aquí el tema es distinto. La alianza no llegó a la envergadura que la alianza municipal, pues solamente representa el 50% de las posiciones al Senado de la República, que fue el nivel en el que se pactó. La desgloso de manera específica. A nivel parcial, es decir, solamente PRD-PLD o PRD-Fuerza del Pueblo, se llegaron en 2 senadurías. Estas son la Romana, que tiene su nombre, Iván Silva, encabezada por el PRD, y Peravia, cuyo candidato también es un candidato del PRD. Esas alianzas son parciales, solamente PRD-PLD o Fuerza del Pueblo, PRD. Las que son tripartitas solamente son 14. Es decir, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. De esas van a encabezar el PLD 6 y la Fuerza del Pueblo 6. ¿Cuáles son las 6 del PLD? Barahona, Santo Domingo, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata, La Altagracia. Y de la Fuerza del Pueblo, Hermanas Mirabal, tienes razón, son 7 y 7. La de la Fuerza del Pueblo son Hermanas Mirabal, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, Espaillat, Bauruco, y del PRD, aquí vamos a hacer la distribución, que es donde se hace la distinción, son 6 y 6. El uno adicional es que va a encabezar en esas demarcaciones el PRD Atomayor y el Ceibo. Reiteramos, la alianza va a ser parcial PRD-PLD en 2 y PRD Fuerza del Pueblo. En el resto, las 14 va a ser de los 3 que van a estar encabezadas en diferentes demarcaciones, 6 del PLD, 6 encabezadas por la Fuerza del Pueblo y 2 de esas totales por el PRD. Así está integrada esa alianza, es decir, hay un total de senadurías pactadas de 16. Si vemos esto en términos porcentuales, bueno, el dato oficial que tengo y el que está socializado, hay una diferencia porque se anuncia, y es lo que dice el vocero, que hay una que está en discusión, por eso yo hablo de las que anunciaron con datos específicos respecto a las cuales hay alianza. Hay una que está en discusión que no se habló. Yo doy datos específicos con relación a lo que se ha anunciado oficialmente, que se ha pactado. Si vemos esto en términos porcentuales, si son 16, son un 50% de las senadurías, porque son 32. En cuanto a pactos totales, esto es un 43.75% y pactos parciales un 6.25%. Esa es la data oficial que está totalmente consensuada y que reside en las informaciones que se socializó en los medios de comunicación. Tal y como dice Julieta, hay quienes, hay versiones, y así lo dijo, porque hay una senaduría que todavía se está discutiendo y que es posible que se anuncie en los próximos días, pero las que tienen datos y tienen nombres son las 16 que hemos referido. Ahora bien, esta alianza anunciada hay que mirarla en 2 dimensiones
y esto es en la dimensión municipal y en la dimensión congresional y presidencial. Y en cada una de ellas tiene lecturas distintas y consecuencias distintas. Lo primero es que en términos generales es una alianza que pone real y efectivamente al partido de gobierno en condiciones a nivel municipal de esmerarse mucho más, porque no es lo mismo enfrentar a un alcalde, a un candidato a alcalde, que vaya con las fuerzas opositoras divididas, que esas fuerzas opositoras cohesionadas. En el territorio eso es una realidad. Y también esta alianza revela algo que se decía y que era un secreto a voces, la porosidad que esos partidos de oposición estaban teniendo. Es decir, las debilidades que se mostraban en el territorio, en los que en muchos de ellos no existía la más remota posibilidad de llevar un candidato con las mínimas posibilidades de alcanzar una alcaldía o una dirección de distrito municipal. Es decir, que esta alianza, en esos términos, lo que hace es precisamente colocar un parcho, colocar esa tapa en ese poro que se mostraba en esa geografía, en esa demarcación del territorio nacional. Y en ese orden, a nivel territorial, le soluciona una problemática que tenían esos partidos de oposición que por el deterioro de estos últimos años no tenían ni siquiera la más remota posibilidad de llevar un candidato exitoso en esas demarcaciones. Y así lo ha dicho, y así lo dijo el mismo Danilo Medina en un análisis que hacía, en un discurso bastante inteligente que hacía, un estratega político de su envergadura. Decía precisamente eso. Si usted está fuerte en un territorio, usted está fuerte en una demarcación, no es verdad que usted quiere alianza, usted se va solo. Y precisamente ese acuerdo en esas demarcaciones lo que revelan precisamente es esas debilidades en esos municipios en los que se alcanzó en 300 en el total de 300 municipios y distritos municipales. En términos precisos, en los 145 municipios en los que se llegó a acuerdo para las alcaldías, esos eran municipios que estaban total y rotundamente perdidos si iban de forma separada. Ahora, por lo menos, van a tener la posibilidad de competir por igual. En los 215 distritos municipales en los que se arribó a acuerdo, eran espacios en los que incluso muchos de esos partidos políticos no tenían ni la más remota posibilidad de llevar candidato, y ahora no es que van a ganar, sino por lo menos van a tener una representación, que es lo difícil para partidos que están desarticulados o partidos que comienzan a tener una carrera política. Ahora bien, eso es al nivel municipal. Si nos vamos al nivel congresional, hay que analizarlo en el contexto de la presidencia de la República. Pero eso es un contexto muy delicado. Primero, porque va a tener que pasar la prueba de las elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales son muchas las confrontaciones, son muchas las crisis que se pueden generar. Fíjense, señores, si hasta lo interno de un partido político, desde la cohesión de la militancia de un partido político, hay acusaciones de fraudes y de traiciones, imagínese usted qué pudiera resultar de esas alianzas disímiles que se producen ahora en el marco de la alianza Rescate RD. Si alguno de esos partidos se entiende traicionado en esas elecciones municipales, ¿qué será de la cohesión que tienen que y necesitan tener para las elecciones presidenciales y las congresionales? Un alcalde que se sienta traicionado por las fuerzas de su aliado va a apoyar al candidato a senador que lleve esa alianza en ese territorio determinado. Y si al día de hoy se están traicionando, si muchos de esos que en las elecciones pasadas ganaron senadurías y se le fueron al PLD y se fueron luego a la Fuerza del Pueblo, muchos alcaldes que ganaron las alcaldías en el PLD y traicionaron y luego se fueron a la Fuerza del Pueblo, no habrá en esa alianza ese germen de esa conflictividad que sería bastante difícil de alguna manera eliminar en esas elecciones congresionales. Esas diferencias están subsanadas, por eso presentamos hoy al país esa alianza, porque todo eso está subsanado. En el sueño de muchos pudiera ser el pensamiento. Ahora, en la realidad es que la política refleja esa cruda y cruenta realidad de las traiciones y de las confrontaciones. Y si se produce en el seno de un mismo partido político, ¿qué no ocurrirá en una alianza que de por sí es conflictiva y que históricamente ha generado confrontaciones? Pero vámonos ya al ámbito presidencial. Fíjense, señores, el ámbito presidencial es sumamente conflictivo, muy conflictivo. Vamos a decir que sí, que en las municipales le fue bien,
y que lograron sin ningún escándalo, sin ninguna confrontación, llegar a algún tipo de avance electoral. Ahora, va a haber una lucha cruenta hacia la presidencia de la República y cada uno alando hacia su lado. Y vamos a mirar. Llevan estos partidos políticos candidatos unificados. Tienen los liderazgos de estos partidos una visión unificada para la presidencia de la República. Lo primero es eso. Vamos a ver los liderazgos de cada uno de esos partidos. ¿Quién es el líder de la Fuerza del Pueblo? El líder de la Fuerza del Pueblo indiscutible es Leonel Fernández. ¿Quién es el líder del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el líder del Partido de la Liberación Dominicana es precisamente Danilo Medina. ¿Quién es el líder del PRD? Bueno, Miguel Vargas Maldonado. Hay unidad de visión, de criterio de estos tres líderes. Cada uno está por su lado. Cada uno aspira a cuestiones distintas y sobre todo a nivel presidencial. Pero vamos a ver más a fondo cuáles son los candidatos presidenciales de estos partidos políticos. Es el mismo candidato presidencial. Y se puede hablar de alianza y de una alianza que tenga posibilidades de triunfo cuando cada uno de estos tiene intereses distintos. A la presidencia va solo Abel Martínez por el PLD. A la presidencia va solo por la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández. Por el PRD, que también lleva a su candidato, va Miguel Vargas. De manera que esa es una realidad que fragmenta el voto. Aún en el hipotético caso de que le vaya bien en las elecciones municipales, esa fortaleza, si así fuera, que no creo que vaya a ser así, lo que va a hacer es fragmentar mucho más esa división, porque la fortaleza que logren a nivel municipal va a hacer que cada uno empuje por su lado. Finalmente, para concluir con este análisis, yo quisiera aquí mirar el escenario desde la siguiente óptica. José Luis y compañeros en cabina. En esas elecciones presidenciales, en cada una de las provincias en las que se lleve un candidato a senador que no sea de su propio partido, es una provincia en la que no se va a tener un activista de primer nivel haciendo campaña en esa provincia. De manera que en 8 provincias, en esas elecciones presidenciales y congresionales, ese partido X, PLD, no va a tener candidatos a senadores haciendo campaña por el candidato presidencial. Escuchen esto. En eso se traduce. Hay 8 provincias del país que van a tener un candidato haciendo campaña por el candidato de otro partido político que es su enemigo interno, y por eso, con razón, decía Danilo Medina, citando a Hipólito Mejía, que eso es una alianza rara. De manera que yo describo, para cerrar, la alianza RD como una carreta. Una carreta tirada por 3 caballos en direcciones contrarias. Tirado por 3 caballos en direcciones contrarias, que puede tener varias consecuencias. Que uno tiene más que otro, y eso va a generar ¿qué? Que se vuelque la carreta. Que tiren 2 más de un lado, y entonces va a provocar la misma consecuencia. Va a provocar entonces que esa carreta de alguna manera tambalee o que se caiga. Vamos por parte, ya en 13 minutos. 13 minutos. Pero puede darse el caso. 13 minutos. Pero puede darse el caso de que ninguno haga nada y que se neutralice. Pero también puede ocurrir que cada uno tire con tanta fuerza que rompa esa carreta en pedazos. De manera que esa alianza, esa supuesta alianza Rescate RD, parece que se ha de convertir en el gran disparate o desastre de la República Dominicana, pues pueden generar una destrucción o división que en vez de sumar, lo que haga sea destruir el voto. Llévatelo, Cundo.